Ok, listo para continuar. Así que Pepe Gadget entra al laboratorio a consolar a su crush. Doctora Bradford, le prometo que no escapará el responsable. La justicia va a hacerlo pagar. Oh, Dios me libre. ¡Sos el Inspector Gadget, no Superman! ¿Acaso nadie conocía al personaje? Incluso cuando dice una sentencia, la manera en que lo dice es poco seria, despreocupada, personal. Es como el Chapulín Colorado, es una parodia del héroe y tiene ángel y personalidad. No podés decir tus líneas así como si fueras un cómic serio. Además, es un salto así como repentino del otro extremo de idiotez al que llegaba, de muy idiota a demasiado seguro. ¿Alguien le dio una dirección? Ah, sí, acuérdense que este director hizo la película del rapero. ¿A dónde vas? ¡Atraparé a los malos! Ok, ¿qué carajo? Recién actuabas con sangre fría y ahora actúas como un nene. ¿Qué es esto? ¿No será que el guionista se inspiró viendo a su hijo más chico jugando al Inspector Gadget? No se preocupe, señorita científica. La justicia va a atrapar a ese canalla y pagará cada gota de sangre. ¡Voy a atrapar a los malos! ¡El Inspector Gadget al rescate! ¡Te llamé 10 veces! ¡Parió! Esto no resultará bien. ¡Esa es la crítica del DVD! Entonces Pepe Gadget se va a atrapar a los malos, pero el Dr. Claw huye con la... ¡No, no, 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 no! ¡No pasaron ni 10 minutos y ya rompieron una regla sagrada! ¿Cómo vas a mostrar la cara de...? ¡Ah! Pepe Gadget intenta alcanzarlo con su cafetera. A ver, ¿cómo te lo digo? No robarás, no matarás, perros y gatos son enemigos, la pantera rosa y Tommy Jerry no hablan, el coyote solo pierde por culpa de su propia estupidez, Sonic el erizo no puede nadar, el Dr. Claw nunca muestra su cara. Y si mostrás su cara, no mostrás esto. A ver, es que... el Dr. Claw es uno de los villanos más enigmáticos de la animación, y más considerando que es una serie para chicos. ¡Es el maldito Dr. Claw! Es misterioso, es intimidante, tiene onda, te está vigilando constantemente. ¿Cómo arruinas eso? Siendo un genio de la estupidez. Bien, si logran superar este trauma exitosamente, el doctor definitivamente no Claw hace resbalar a Pepe Gadget con aceite, haciendo que choque contra un cartel y desencadenando el chivo publicitario más huevón de toda la historia del cine. De verdad, si creían que el de Soledad y Larguirucho era huevón, es porque no vieron esto. Horrible, esa es la palabra. Ah, pero ustedes se perdieron la mejor parte, porque el doblaje por alguna razón decidió omitirlo. Pero solo para comprobar que no me estaban tomando el pelo, me bajé la versión original en inglés y... solo miren. ¿Cómo en la vida alguien puede superar el límite de la estupidez humana? ¡Dios! Y el doctor con cara lanza su último ataque. ¡Un pucho explosivo! Pero una bola de bowling, que por ninguna razón llevaba en el coche, sale volando y le aplasta la zarpa al Dr. Claw. Por lo menos ahora lo vamos a ver con su maldita mano mecánica, ¿verdad? ¿Verdad? Como sea, cortamos a Penny corriendo por el bosque. No es el bosque, es el hospital. ¿Quién pone ese decorado? Corre por el hospital con Sabiondo en la mochila, buscando a su accidentado tío Pepe Gadget. Primero que nada, ¿cómo dejan entrar perros en un hospital? Segundo, ¿cómo los llevas así en una mochila y encima corriendo así? ¡Inconsciente! Debería mencionar lo molesto que estoy de que Sabiondo no sea el perro cómico espía de la serie original, sino que es un simple perro cuyo papel no es otro que el de hacer un perro. De saber que el perro es perro y nada más. Y misteriosamente es dejada pasar sin ningún problema en la sala de internación, donde su tío Pepe Gadget quedó totalmente deshecho y enyesado hasta el apellido. Eso definitivamente no te va a dar traumas de por vida. Y si no me creen, escuchen el diagnóstico.
Sufre extenso daño de tejidos, 44 fracturas, una conmoción cerebral y un trauma interno. ¡Para niños! Es Brain. Vino a verte. Ah, no. Brain, no, la boca no. Ok, a mí no me Quieto. jodan, a este perro le pasa algo, porque ¿cómo puede ser que su primer reflejo sea darle lengüetazos en la boca? No. Cosa que, por Brain, cierto, no, ya la hizo boca 2 no. veces. Quieto. ¡Qué asco! ¡Ah! Pero volviendo al tema de las fracturas, viene una completa desconocida, acompañada por el jefe Quimby, porque sí, esta cosa es el jefe Quimby. Le avisa de la nada que se le murió el viejo y ahí nomás Brenda decide que de hecho se aplica en el pobre de Pepe Gadget el mentado proyecto Gadget. Porque definitivamente lo ama, ¿verdad? De manera que supuestamente así es como Gadget se convirtió en Gadget. Y esta es la cosa, no debería ser raro que el inspector Gadget, siendo un cyborg, un hombre máquina, sea un hombre que tuvo un accidente y que, tal como se indica, su cuadro clínico es lamentable. Pero esa cosa del proyecto Gadget y la científica y toda la cosa parece tan metido por la fuerza, o por lo menos está tan mal desarrollado, que no resulta interesante o creíble. Por no decir que no me recuerdan nada al inspector Gadget. Miren, hasta el minuto que apareció Pepe Quimby, nadie explicó de manera clara por qué de la nada decidieron que John Brown sea el candidato de prueba del proyecto Gadget. O sea, ¿cómo tomaron la decisión? Porque si no supiéramos que el inspector Gadget en algún momento aparece, ¿cómo carajo sabemos por qué decidieron agarrar al gilún del departamento de seguridad que se quiso hacer el policía grosso y terminó accidentado? Al que, por cierto, Brenda acababa de conocer. O quién sabe desde cuándo se conocen, porque la película tampoco explica eso. Ah, por cierto, ¿en qué momento el doctor definitivamente no mató al doctor Bradford? Porque no lo mostraron en ningún momento. Tuve que volver la escena 2 veces para percatarme de que la chiflada esa dio el detalle. Oh, ¿es suficiente para mí? Andando. Sí, yo también quiero sacarme esto de encima de una vez. No sabes cómo te entiendo. Y ahí nomás empieza la operación para convertir a este pelagatos en el inspector Gadget. ¡Llaves de tubo! La ratonera. Aquí vienen los clavos. Bombilla de 60 watts. A soldar. Resorte. Ok, ¿qué creen que no está bien en esta escena? Aparte del maldito tema del inspector Gadget, gracias a Dios la única cosa buena en este fiasco. Voy a analizarlo yo mismo. Número 1. Demasiadas voces de fondo mezcladas. Tal vez le quita mucho al montaje. Por no decir, ¡suban la música! ¡Las voces están muy fuertes! Número 2. ¿No debería tener esto más dinamismo, cambios de plano, algún gag rápido, algo? ¡No! Puros planos detalle, que encima pasan volando. Pero eso sí, la cara de la chiflada esta y la de Pepe Quimby te la ponen en primerísimo primer plano. ¡Y es distrayente! Número 3. ¿Qué onda con los efectos de sonido? Es que, a ver, yo soy fanático de los efectos de sonido de dibujitos. Cuando están bien utilizados, papá. Esto es cualquier desastre. Son horribles y no paran de sonar. ¡Dame un respiro! Después de estos 20 segundos de lo que sea que haya sido este intento de montaje, y mientras, por cierto, todavía están operando, la chiflada esta, que por cierto no sé ni qué carajo de papel ocupa en todo esto, le dice a Pepe Quimby que este nuevo inspector robótico es una nueva esperanza para la justicia y que el jefe Quimby quedaría obsoleto. Vos me estás cargando, ¿verdad? Vos me estás cargando. ¿De verdad se puede ser tan imbécil para olvidarse por un momento quién le daba las malditas órdenes a Gadget? ¡El jefe Quimby! En esta película parece que ya lo quieren desechar como personaje antes de que siquiera el inspector Gadget llegue a existir. Una cosa es que no hayas visto la serie y otra cosa es que realmente parezca que le estás faltando el respeto. ¿Y vos qué te preguntabas cómo se le puede faltar el respeto al inspector Gadget? Internet, no contestes eso, gracias.
Y por fin sacan a colación el asesinato del doctor Anteojito, solo para decirnos que todo lo que encontraron fue que se chafaron el pie robótico. ¿Un pie robótico? Como si fuera la gran cosa, porque no era más que un prototipo de prueba, pero sin aportar más data al asunto. Obvio que sabemos que fue el doctor definitivamente Nocló, pero quedó tan introducido de la nada que lo mataron, que esto es una cargada enorme. Y hablando del doctor definitivamente Nocló... Perdón, no puedo. Es que ya me mataron al personaje. ¡Ya me mataron al personaje! Lo mutilaron, lo destrozaron, lo aplastaron frente a mis ojos. No puedo ni mirar porque la sola visión de este crimen audiovisual me da sida, cáncer, gonorrea, tifus, dengue, gripe porcina, malaria galopante. ¡Ay! Pero le vendimos esta garra para que tenga sentido. ¡No! ¡Pedazo de zombie con plan social! ¡Cabezas mutantes pegadas con penicilina! Meterle una garra en la mano no lo convierte automáticamente en el Dr. Claw. ¡La madre que los parió! ¡Fumadores de smog! ¡Consumidores de lluvia ácida! Tiene cierto sentimiento posmoderno del Capitán Garfio. ¿Cómo se atreven a comparar este adefesio de la muerte con el Capitán Garfio? ¡Cazadores de jejenes! ¿Saben lo que me encanta? Que a pesar de lo poco dinámico que es todo en esta escena, el compositor musical se las arregla lo mejor que puede para sacar aunque sea algo de este bodrio. Pero... Kramer, deja eso. Sykes trae el video. Es como que ya ni es necesario que te esfuerces en ponerle música sincronizada a esto. Pero el tipo que va y le pone toda la onda. ¡Es tremendo! Transición distrayente. Bueno, después de una interesante sesión para crear el apodo del Dr. Claw, el ahora convertido en el Inspector Ojalata despierta de su... ¡No! ¡La madre que te parió! A ver, pedazos de burros con licencia de conducir. Que sea un cyborg no significa que cada movimiento de sus ojos tenga que tener sonidito de cámara moviendo su lente. Y se dan cuenta de cómo no solo abusan de los efectos de sonido, sino que además eligen los peores. Y de la manera menos cómica posible, el inspector se pega, bueno, me pega el julepe de su vida, mientras descubre que parece que estos cabezas de maní le instalaron los peores gadgets imaginables. A ver, ¿qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Y después de otro intento miserable de hacer comedia visual, Pepe Gadget se reencuentra con Brenda, que le explica que sufrió una grave contusión y que ahora es un hombre máquina. Acaba de salir de una recuperación muy larga. Ahora es una red sofisticada de tejidos, hardware y software. ¡No! Tengo que salir de aquí. Me encanta como ni siquiera el doblaje se esfuerza por mejorar esa línea infame pronunciada por Broderick. ¡No! I gotta get out of here. John, le salvamos la vida. Ya perdí mi identidad. Soy una ferretería. Digamos que nunca tuviste identidad desde que empezó esta película. ¿Otra vez? ¡Dejen de reciclar animaciones descartadas! Transición distrayente. Mientras tanto, el doctor definitivamente Nocló sigue realizando experimentos malvados consistentes en hacer fuerza para tirarse un pedo. No, en realidad está... ¡Me estás cargando, película! ¡La película me acaba de tomar el pelo! Ahora le ponen el casco al híbrido mal fabricado de Larry y Moe, fracasando totalmente y causándole otro tumor cerebral. Mientras tanto, Brenda trata de explicarle a Pepe Gadget cómo funciona su nuevo cuerpo gadgetificado, el cual parece estar acostumbrándose bastante rápido. Entonces te daré el manual para que estudies. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A ver, perdónenme que me enoje tanto, pero ¿en serio? De todos los chistes tenías que... Ni siquiera vale la pena explicarlo. Es
inapropiado para niños y es estúpido para adultos. Inspector Gadget, una película apta para todo público, pero de todas maneras, ya estamos listos para ver el traje de Inspector Gadget que todos estamos esperando. Sí, una auténtica maravilla del cosplay. Con esto podrán impresionar a sus amigos en la próxima Comic Con. Es como... el Inspector Gadget es un ente totalmente reconocible, no solo por su atuendo, sino por su expresión corporal y de la cara. Lo ves y es el Inspector Gadget. Acá solo estoy viendo un idiota vestido con abrigo, corbata y sombrero. No es el Inspector Gadget, es un idiota con traje, un cosplay. No, ni siquiera. Un cosplay al menos implica que estás intentando verte como el personaje de la manera más fiel posible. Así que, no. Ni al cosplay llega. No por lo menos con Matthew Broderick. ¿Por qué no pusieron a Maurice LaMarche, viejo? Muchos actores fueron considerados para el rol de Gadget, pero el único capaz de llenar los zapatos de Gadget es el maldito Maurice LaMarche. Gran actor de doblaje conocido por muchos roles, también voz original del jefe Quimby en la segunda temporada, fue el único capaz de capturar la esencia de Don Adams. Fue su reemplazo cuando se retiró, pero además también lo llegó a interpretar en carne y hueso en el Super Mario Bros. Super Show, también producido por Dick. 2 veces. ¿Es que nadie vio esto? Este es el Inspector Gadget. Esto yo te lo compro. ¡Esto no! Y Don Pepe Gadget, que sigue siendo Pepe Gadget para mí, es puesto a prueba para ver si está listo para ser el Inspector Gadget. Bien, bueno, digamos que hay 2 ladrones tratando de robar una joyería y quieres evitar el robo. ¿Qué harías? ¿Qué haría? Déjame analizar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Año 1999 y ya ponían memes? Ahora entiendo de dónde sale tanta estupidez en internet. Pero como sea, veamos qué brillante idea se le ocurre a Pepe Gadget para evitar un supuesto robo. ¿Cuál sería el primer gadget que usarías? Y por favor, hacelo de la manera más idiota posible. Goku Gadget charco de aceite. ¡El concurso se acabó! ¡Conseguiste tu objetivo de ser el mayor idiota de la historia! Dios mío, es que esta película malentiende absolutamente todo acerca de por qué Gadget es simpático y gracioso. ¿Saben que ese inspector? Le inventan una historia basura acerca de su pasado como guardia de seguridad. ¿Saben que ama a su sobrina y a su perro? Hacen que su sobrina sea una máquina de estar orgullosa de él, pero olvidan desarrollarles una personalidad. ¿Saben que es torpe y atolondrado? Hacen que se caiga. ¿Saben que es idiota? ¡Y lo hacen ser un pedazo de imbécil! El Inspector Gadget es tonto, pero no un pedazo de imbécil. ¡Todo mal! Ni siquiera un atolondrado como Gadget lo primero que se le ocurre es lanzar un charco de aceite, que más bien es pintura azul. Pero apuesto a que esta gente pensaba que sería divertido ver a Gadget lanzar pintura descontroladamente a la chica que le gusta. Bien, malas noticias. No solo no es divertido, además es confuso. Es como... ¿qué es lo primero que piensan cuando ven esta escena? ¡Por Dios, no me contesten! Inspector Gadget, definitivamente... ¡para niños! Todavía queda mucho por destripar. Si no descanso un poco, me agarro un ataque. ¡No se vayan!